Hola a todos y todas, en este video vamos a aprender a construir diagramas causales. Diagrama, como su nombre lo indica, es una representación gráfica que nos permite tener una mejor idea de un fenómeno multidimensional, complejo y complicado. Utilizamos figuras, símbolos, flechas, líneas, etc. Sabemos que es útil si estamos mejor con el diagrama que sin él, es decir, nos permite entender más claramente y explicar mejor nuestro problema. Los diagramas causales son una herramienta del campo de la dinámica de sistemas. Un fenómeno estudiado desde la perspectiva o enfoque de sistemas asume que detrás de este hay un conjunto de componentes que interactúan entre sí para darnos un resultado o comportamiento del sistema. El diagrama causal es así, un modelo del fenómeno que nos interesa estudiar o conocer. Reconoce los elementos que tienen relación con nuestro sistema y la asociación entre ellos. Muchas cosas se pueden definir como un sistema. Elementos naturales como el cuerpo humano o cosas creadas por el hombre como un automóvil. Sobra decir que cada uno de estos tiene un comportamiento deseado. Es decir, a veces decimos mi automóvil está trabajando al 100, es decir, está excelente, cuando queremos mencionar que el automóvil cumple con todas nuestras expectativas. En resumen, ¿para qué sirven los diagramas causales? Pues nos ayudan a clarificar las variables relevantes del sistema, nos permiten conocer cómo se afectan estas variables y, lo más importante, hacen explícitos círculos viciosos o virtuosos, pesos y contrapesos que mantienen el sistema estable. Para poder construir un diagrama causal, primero tenemos que tener bien claro qué es una relación causal. ¿Qué entendemos por una relación causal? Por ejemplo, hay tres criterios básicos. El primer criterio es un criterio de precedencia, anterioridad, antelación en el orden. Esto es, primero observamos un evento que se presume es la causa, después, al tiempo, ocurre el efecto. Se me ocurren ejemplos, por ejemplo, el consumo de alcohol, el número de cervezas consumidas y la intensidad de la resaca o cruda, el aumento del precio de un bien o servicio y la caída en la cantidad que se demanda de este. El siguiente criterio implica que hay una asociación, covariancia o correlación entre estas dos variables, es decir, debemos demostrar que hay una relación. Estadísticamente estos valores se relacionan más allá del azar. Podemos usar técnicas de tabulación cruzada, análisis de regresión, diversos coeficientes de correlación. No obstante, que para la elaboración de diagramas causales no se pretende hacer un análisis estadístico de cada relación, más bien estas se asumen. En el caso de un diagrama causal, nos interesan específicamente dos tipos de relación. La relación positiva, que está en la gráfica que se muestra en el inciso A. Una relación positiva nos dice que si una variable aumenta, la otra variable asociada también aumenta, pero que si esta variable disminuye, la otra variable asociada también disminuye. En el inciso B tenemos la relación negativa o inversa, es decir, si una variable aumenta, la otra variable asociada disminuye. Y si una variable disminuye, la otra variable asociada aumenta. Es decir, corren en relación inversa. ¿Ok? Es la relación negativa. En el inciso C tenemos la no relación, es decir, las dos variables no tienen relación alguna, es decir, si una se modifica no influye a la otra, no cambia a la otra variable. Bueno, ya hablamos de que debe de haber precedencia, es decir, primero pasa A y luego pasa B. También hablamos de que debe de haber un tipo de asociación entre estas variables, que es posible registrarla, digamos, con técnicas estadísticas, es decir, hay observaciones repetidas de que cuando se modifica la variable A,
se afecta o se modifica la variable b. Bueno, entonces, el hecho de que haya precedencia y covarianza no es suficiente para presumir que hay una relación causal. Debe de haber una explicación lógica, funcional, mecánica, que explique cómo el evento A da origen al evento B. Esto también está relacionado con el término espurio, que quiere decir falso. En el caso de la variable lluvia o precipitación, es muy fácil entender por qué se relaciona positivamente con un mayor verdor del bosque, con un mayor verdor del campo. Es decir, al haber mayor humedad, al haber mayor agua, las plantas pueden empezar a construir, a generar tejido verde fotosintético. Así tenemos también que dos variables pueden tener precedencia, es decir, la variable A puede preceder a la variable B y puede haber una covarianza, una correlación entre estas, pero no tienen nada que ver, es decir, no hay una explicación plausible de que la variable A genere a la variable B, es decir, simplemente cuando una pasa la otra, pero no están relacionadas, es decir, no hay una relación o no podemos afirmar que hay una relación de causa y efecto entre ellas. Bueno, ahora sí vamos a construir una relación causal. Primero, necesitamos dos variables que nosotros sabemos que están asociadas. Segundo, tenemos que definir qué es lo que ocurre primero. Tercero, tenemos que definir también cuál es la dirección de la relación causal. Y por último, tenemos que saber qué tipo de correlación es la que tenemos. Ahora sí, vamos a definir dos variables que sabemos que están asociadas. La temperatura del aire en grados Celsius en un área urbana y la demanda de agua en litros por segundo. Bueno, sabemos que estas dos variables tienen o guardan una asociación entre ellas. Entonces, para definir esa asociación, nosotros ya podemos unirlas con una línea, ¿no? Usamos una línea para definir que las dos variables están relacionadas. ¿Qué ocurre primero? ¿Cuál variable pasa primero y después tiene influencia en la otra? Bueno, pues yo creo que primero aumenta la temperatura, primero hace más calor y después las personas demandan más agua para regar sus jardines, para enfriarse, para refrescarse. Si hace más calor, o sea, hay más necesidad de agua, ¿no? Es lo que se observa generalmente. Bueno, ahora la línea esta tiene que tener una dirección que va en el sentido de la relación causal, es decir, desde lo que ocurre primero hacia la consecuencia. Es decir, primero tenemos más calor en la ciudad, primero aumenta la temperatura del aire y después las personas demandan más agua. Entonces aumenta la demanda de agua potable. Nosotros tenemos que definir esta relación causal poniéndole una flecha a esta línea. Así. Bueno, ahora por último, lo que toca averiguar es qué tipo de correlación tenemos o qué tipo de asociación tenemos entre estas dos variables, que como ya mencionamos puede ser una asociación positiva o una asociación negativa. Para averiguar el tipo de asociación nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si la temperatura aumenta? Bueno, si la temperatura aumenta, la demanda de agua en litros por segundo también aumenta. ¿Qué pasa si la temperatura disminuye? Es decir, si hace más frío. Bueno, pues la demanda de agua en litros por segundo disminuye. Es decir, los dos cambios posibles para la primera variable tienen un cambio en el mismo sentido, ¿sí?, para la segunda variable. Entonces, este tipo de relaciones se conocen como relación positiva. Por último, para ya concluir con este pequeño diagrama causal
integrado nada más con dos variables, pues ponemos el signo aquí. Un signo positivo que indica que las dos variables están correlacionadas positivamente, es decir, si la temperatura aumenta, la demanda del agua aumenta. Y ya identificamos también cuál es el sentido de la relación causal, es decir, primero aumenta la temperatura del aire y después aumenta lo que es la demanda de agua. Bueno, ahora por último vamos a extender un poco más este diagrama agregándole una variable extra. La variable que vamos a agregar es tarifa del agua en pesos por metro cúbico, que viene siendo el precio del agua, es decir, lo que paga un usuario por el agua. Podemos intuir que el precio afecta a la demanda de agua. Entonces, podemos intuir que estas dos variables están relacionadas, ¿no? Entonces, extendemos una línea. Ahora sí, ¿qué pasa primero? Pues generalmente lo que nos dice la teoría de la demanda es que si el precio aumenta, es decir, lo primero que pasa es que el precio aumenta. Si el precio aumenta, disminuye la cantidad demandada. Entonces, si el agua se vuelve más cara, las personas van a tratar de consumir menos agua o van a tratar de empezar a cuidarla más, ¿no? A no usar tanta agua. Entonces la relación va de tarifa a demanda. Bueno, procedemos aquí a ponerle una flecha en el sentido de la relación causal. Ahora, necesitamos saber qué tipo de relación hay. Aquí en la tabla que usamos ahorita nos volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿Qué pasa si sube la tarifa? Bueno, si sube la tarifa, la demanda baja. ¿Y qué pasa si baja la tarifa? Si baja la tarifa y el agua se vuelve barata, entonces la demanda sube. Si se fijan, el sentido de las flechas es inverso para los dos casos. Cuando tenemos este tipo de relación, decimos que hay una relación negativa y lo expresamos en el diagrama causal poniendo un signo negativo aquí a un lado de la flecha. Bueno, aquí nosotros ya tenemos un diagrama causal con tres variables, ¿ok? Dos variables que tienen influencia en una variable que se llama demanda de agua en litros por segundo. Cuando tú estás analizando un problema, puedes incluirle todas las variables que tú desees. ¿Cuál es el límite? El límite siempre va a ser las fronteras que tú hayas fijado para el sistema que te interesa estudiar. En este caso, si el sistema que te interesa estudiar es la demanda del agua, es decir, la demanda de agua potable para una ciudad, entonces tú vas a fijar los límites, es decir, hasta dónde vas a ir incluyendo variables que se afectan unas a las otras, ¿no? Muchas gracias por su atención y espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos pronto.